Melvin Velázquez de Casa de Adoración y Restauración Kainos. En el día de hoy vamos a trabajar un tema llamado En el Getsemaní. Muchas personas, es un tema muy controversial porque hay mucha gente que no lo entiende. ¿Qué sucedió allí en el Getsemaní? No entienden qué batalla se libró allí en el Getsemaní. ¿Qué otras cosas sucedieron en el Getsemaní? A veces lo pasamos por alto y nos enfocamos mucho en la crucifixión de Jesús, en los latigazos que le dieron, porque a mucha gente le gusta el sensacionalismo. Por eso mucha gente veía la revista esa que se llamaba Sucesos anteriormente, y toda esa cosa, porque le gusta ver esas cosas malas y todo ese tipo de cosas. Pero allí sucedió algo muy interesante. Allí se libró una batalla campal, como dicen, una batalla muy fuerte que mucha gente no entiende. Pero hoy no se le va a olvidar nunca a ustedes qué sucedió allí en el Getsemaní, antes de que Jesús pasara la cruz. Como que se interrumpe a veces, o soy yo. Antes de empezar, permíteme la Biblia, amor, por favor. Quiero hacer un recuento de cómo llega Jesús allí al Getsemaní. Lo primero es Jesús fue ungido ¿dónde? ¿Dónde fue ungido Jesús? En Betania. Recuerdan que se predicó de eso, de cómo Jesús fue ungido con el perfume. ¿Recuerdan? Jesús le dijo, ¿qué dijo Judas? Que ese perfume era bueno venderlo para dárselo a los pobres. Y Jesús les responde, entre ustedes siempre habrá pobres, pero a mí no me tendrán por siempre. Que la dejaran a ella que lo ungiera, porque Jesús sí sabía qué estaba pasando en ese momento. El cordero estaba siendo ungido en ese momento, porque ya él sabía lo que venía más adelante. Ahora bien, luego de eso viene, Judas ofrece entregar a Jesús. En la Biblia, usted lo puede buscar en su Biblia, estoy en Marcos 14 en adelante. Judas ofrece entregarlo. ¿Por qué Judas lo entrega? ¿A cambio de qué? De moneda de plata. Jesús ofrece entregar a Jesús. De ahí pasamos la institución de la cena del Señor. Jesús va y hace sus negociaciones por allá. Luego el Señor se reúne con ellos en el aposento, donde Él le habla y le dice lo que va a suceder con Él. Y también le dice a Judas lo que tenga que hacer, hazlo. Porque ya Jesús sabía lo que iba a suceder. Le estoy haciendo un recuento para cuando lleguemos al Getsemaní sepan de qué vamos a hablar. Luego de esto viene Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando Pedro dice, cuando Pedro niega a Jesús, él le habla a Pedro y le dice, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Ahí viene la negación de Pedro. Entonces Jesús ora en el Getsemaní. Y aquí llegamos al tema. Le hago ese recuento para que lleguemos aquí. Ok. Entonces, si ponemos el versículo, vamos a ponerlo aquí. Aquí está, Marcos 14, 32 al 42. Donde Jesús tiene esa batalla en el Getsemaní. Recuerden que la adoración que estábamos escuchando hace un momentico, ¿qué decía? Mi orgullo me sacó. ¿Cuál orgullo fue ese? El pecado que cometió Adán y Eva. Ese pecado adámico es lo que nos sacó del jardín. Ahora bien, ¿dónde Jesús libra nuevamente esa batalla? ¿Dónde él estaba? En el jardín de los olivos. Nuevamente, hacen una reflexión, en el jardín de los olivos nuevamente. Ahora, algo que el Señor me revelaba era que en ese jardín existía, por eso se llamaba el Getsemaní. Allí había, o se dice que hubo una prensa, porque para hacer el aceite se necesita exprimir esas aceitunas en ese momento. Y eso era lo que se estaba haciendo o se iba a hacer con Jesús. Todo eso que ustedes ven que está sucediendo en ese momento es lo que iba a suceder en ese momento. Por eso todos esos acontecimientos pasaron, no fue por casualidad. Era la obra del Padre. Eso era lo que el Padre permitió que sucediera en ese momento. A pesar de que mucha gente no lo entendieron. En la humanidad, más adelante se lo voy a explicar, Jesús pidió que pasara de él esa copa. Lo vamos a leer en un momentito. Vamos a leer el versículo para entrar en materia. Dice así, vinieron pues
a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Lo tomó a ellos tres. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. ¿Qué hizo él? Se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasa de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Voy a hacer una pausa ahí. Yo me preguntaba por qué él dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Si todas las cosas son posibles para Dios, ¿por qué Dios no apartó esa copa? ¿Por qué Dios no buscó como otra forma de que sucediera lo que tenía que suceder, pero sin que él tuviera que ir a la cruz? Eso lo vamos a ver en un momentito. Pásese de él aquella hora y decía: Abba, Padre, todas las copas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Aparte, no lo que yo quiero. ¿Qué problema hacer, Daniel? Cojo el otro. Ahora sí, muy bien. Me disculpo. Dice: vino luego y los halló durmiendo. Porque cuando él le decía: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Jesús siempre decía: mas no lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad siempre, Señor, y no la mía. Él siempre lo decía. Vino luego y los halló durmiendo. Él fue donde estaban sus discípulos y estaban durmiendo. Y dijo a Pedro y Simón: ¿duermes? Recuerden que a Pedro no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Por eso dice: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo de Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es un poquito largo, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito corto, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo podemos desglosarlo. Entonces, la historia de la agonía de Jesús, del Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, es uno de los pasajes más profundos y misteriosos que hay en la Biblia, como les decía un momentito. Es algo muy misterioso porque a veces pensamos como humanos y no entendemos que lo que Jesús estaba librando allí era una batalla espiritual, una batalla tan grande que ni sus propios discípulos la podían entender en ese momento. Aquí veremos al Señor librando la batalla definitiva contra el pecado. Pero por alguna razón, esta batalla se nos presenta en dos actos: el Getsemaní y el Gólgota. Pero hoy vamos a hablar del Getsemaní. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué fue necesario pasar por el Getsemaní? No se podía haber evitado un episodio tan doloroso de su vida. Aquí veremos que fue en Getsemaní donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz, mientras que en el Calvario fue donde lo materializó. Se hizo
real lo que estaba sucediendo. Él luchó, esa batalla fue en el Calvario, pero donde se volvió realidad fue en el Gólgota. Vamos a desglosar este versículo. Dice en Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Le voy a dejar eso allí. Pero antes quisiera mostrarle las diapositivas porque quiero que se hagan una idea y entiendan de qué estoy hablando para que no se me pierdan. Si se fijan, este es el mapa. Este es el Getsemaní. Esto que está aquí. Aquí era donde Jesús iba a orar. Este es el templo donde se congregaban. Y aquí está el arroyo donde dice la palabra, donde él cruzó el arroyo. También tenemos esto hoy en día donde él oró. Se dice que él oró donde están esos árboles. Esos son los árboles donde están las aceitunas. Aquí está Jesús orando en ese momento. Recuerden que era de noche. Era en la noche cuando Judas fue y le dio el beso y se lo llevaron esa noche. Aquí está Jesús, lo que acabo de leerle, donde él está hablándole a Pedro el por qué no pueden orar ni siquiera una hora. ¿Verdad? Estaban dormidos, pero los demás estaban un poco retirados. Recuérdense que él va con sus discípulos, deja una parte en un lugar y se va con ellos tres. Y volvemos nuevamente al versículo 14, capítulo 32. Dice que como muchas otras noches, Jesús salió de la ciudad y fue a un olivar. Acuérdense que es un jardín de oliva, un olivar cercano que era conocido como Getsemaní, que significa prensa de olivas. Quizás porque en ese lugar todavía había o hubo una prensa de olivas, como le decía hace un momentito. Allí el Señor solía juntarse con los discípulos durante sus visitas a la capital, buscando apartarse de la multitud que constantemente le presionaba y de esta manera poder tener un tiempo de enseñanza privado con ellos. Se apartaba de la ciudad, se iba a este jardín y allí él le explicaba, como muchas veces le hablaban parábolas, ellos no entendían, allí él se sentaba con ellos y le explicaba qué significaba lo que él quería decir. Eso lo podemos ver en Lucas 22, 39, donde dice, y saliendo se fue como salía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. O sea, que él acostumbraba a ir al monte de los olivos. También lo dice en Juan 18, del 1 al 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Eso lo dice en Juan 18, 1, 2. Por lo tanto, en aquel lugar era bien conocido también por Judas, el cual no tardó en acudir más tarde con una escuadrilla para arrestar a Jesús. Eso lo veremos al final. Pensemos esto un momentito. Si Jesús se quedó allí, es porque él no tenía ningún pensamiento de salir huyendo. Cuando una persona sabe que lo van a matar, ¿qué es lo primero que piensa? A correr, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Pues Jesús no. Jesús no, y lo verán por qué él lo hizo. Ahora bien, se iba a convertir en el escenario de su terrible agonía antes de ir a la cruz. Cuando él fue con sus discípulos, ese iba a ser uno de sus peores escenarios en ese momento. Vamos a ver en Mateo, seguimos en Mateo 14, 32. En Marcos. Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Fíjense que vamos desglosando poco a poco. Se lo voy a dejar puesto para que sepan por dónde vamos en el versículo. Sentaos aquí, entre tanto yo oro. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús? ¿Cómo iba a enfrentar Jesús este duro trance, este duro momento? En esto también apreciamos que Jesús era muy diferente a nosotros. Con frecuencia, cuando pensamos por problemas que nos agobian o estamos rodeados de dificultades, pensamos que necesitamos un respiro y buscamos algún tipo de diversión que nos aleje.
Algunos llegan incluso a cosas como el alcohol, la droga, fiestas, juegos de azar, pornografía y vicios similares. O sea, hay personas que buscan una salida para dónde irse cuando se sienten bajo presión, algo que hacer, se van a una tienda, se van para donde un familiar, algo hacen. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Vamos a ver, ¿qué hizo Jesús? El Señor Jesús nos enseña que debemos de ¿qué? De buscar a Dios. Él no hizo más nada que dice y postrarse, como dice el versículo. Se postró a buscar a su Padre, a ver qué iba a suceder. Búscalo en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Dice en Santiago 5:13. Si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Para cada cosa que le sucede en su vida, siempre hay un versículo que le enseña qué debe hacer. Volvemos a Marcos 13 y ahora pasamos al 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Parece que aunque Jesús oraba solo, sin embargo quería sentir la cercanía de algunos de sus discípulos. Así que escogió a varios de ellos para que le acompañaran a cierta distancia. Estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se convirtieron en testigos de la terrible lucha que Jesús vivió esa noche. Ellos estaban tan cerca de Jesús que podían escuchar su oración. Dice la Biblia. Estaban bien cerquitica de Jesús. Pero a pesar de eso se durmieron porque estaban muy cansados en ese momento. Y Jesús insistía en que siguieran orando porque se estaba librando una batalla que ellos no entendían. ¿Por qué los escogió a ellos tres? Vamos a ver, ¿por qué? Una pregunta que yo me hice, ¿por qué los escogió a ellos tres? De acuerdo a la palabra, esta era la tercera vez que Jesús los escogía. Estos mismos discípulos habían sido los únicos testigos de la manifestación del Señor. Leer Marcos 9:2. Y también en la resurrección de la hija de Jairo. Este es Marcos 5:37-43. Podríamos decir que estas tres experiencias espirituales tenían relación entre los momentos claves de la vida del Señor Jesús, de su agonía, su resurrección y su gloria. También recordemos que Jacobo y Juan les habían pedido al Señor anteriormente. ¿Qué le habían pedido la mamá de Jacobo y Juan anteriormente? Lo predicamos el domingo pasado eso. ¿Qué le había pedido? Ponme a este a la derecha y ponme a este a la izquierda. Ya estaba cabildeando su asunto, pues ya pensaba que era para el gobierno que iban. ¿Me entiendes? Pero el gobierno era espiritual. ¿Verdad? Entonces Jesús le dijo, ustedes también beberán de esa copa. ¿Recuerdan que se lo dijo? Se lo prediqué. Beberán de esa copa. Pero ¿qué pasa? Ellos dijeron, sí podemos. Vamos a leerlo. También recordemos que Jacobo y Juan les había pedido anteriormente al Señor el sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. A lo que Jesús le había contestado que no sabían lo que pedían. De hecho, cuando les preguntó si podían beber del vaso que él bebía, ellos no dudaron en contestar que sí podían beber de ese vaso. Eso lo podemos ver en Marcos 10, del 35 al 39. Yo me imagino que cuando en el huerto de Getsemaní, ellos vieron la gloria, perdón, la agonía de Jesús mientras oraba, pidiendo que se pasara de él aquella copa. Ellos tuvieron que darse cuenta en ese momento realmente que no sabían lo que habían dicho. Yo me imagino que, ¿y ahora? ¿Qué es lo que nosotros estábamos pidiendo? ¿Qué es lo que, cuando vieron a Jesús sudando de esta forma, cuando vieron a Jesús postrado de esta manera y con la presión tan grande que él estaba sintiendo en ese momento? Recuérdense que en ese momento Jesús iba a cargar. No era una piedrecita, no era algo liviano, era los pecados de toda la humanidad en ese momento. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Que no era que él iba a recibir una muerte sencilla, como cuando una persona está sentenciado a la muerte. No, era lo que él iba a cargar también en ese momento. Pero lo veremos más adelante. Vamos a ir desglosando esto. Seguimos en Marcos 14:33. Y dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién comenzó a entristecerse y a angustiarse? Nuestro amado Jesús. Cuando Jesús se apartó para orar, podemos leer en el versículo 34 su intensa perturbación emocional y también su estado extremo de dolor y angustia. En Lucas 22:44 nos dice
que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como decía una persona una vez, que parecían albondigones cayendo. Bastante grandes eran sus gotas de sudor. ¿Alguna vez se han hecho la pregunta de qué era lo que producía este estado en Jesús? Porque cuando una gente está sentenciado a la muerte, se puede estar nervioso, se tranquiliza, vuelve y se pone nervioso, pero Jesús estaba en un estado de una presión tan grande que él sentía, que lo único que pudo hacer fue postrarse y a orar con su Padre. Podemos pensar que en este estado es normal el saber que nos enfrentamos a la muerte, pero en el caso de Jesús sabemos que había mucho más que eso. Se trataba del cómo la vida misma se enfrenta al poder del mal y la oscuridad. En su interior se libra una batalla épica entre la vida y la muerte, por cuanto era el Hijo de Dios. Podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él, toda la inmundicia que venía sobre él, toda la maldad de la humanidad que venía sobre él. Y por supuesto, para su naturaleza completamente santa y pura, el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad producía un dolor que es imposible expresar con palabras. En realidad, lo que estamos presenciando aquí es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Esa era la batalla que se estaba librando en ese momento. Era un choque titánico entre la luz y las tinieblas. Sin lugar a dudas podemos pensar que lo más doloroso para Jesús fue que con su alma santa e inocente y con un conocimiento pleno de las consecuencias que este acto iba a tener, asumió cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Vamos a Marcos 14:34 y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él le dijo esto a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que ya estaba a punto de morir en ese momento. Y ya él se lo había dicho en la Santa Cena. Se lo había dicho, se lo había anunciado. Él no moría como consecuencia de sus propios pecados, ya que no lo tenía, sino que él moría en sustitución de los pecadores. Él estaba tomando el lugar de ¿quién? Muy bien. Estaba tomando el lugar de cada uno de nosotros. El lugar de cada uno de nosotros. Ese lugar, como les he predicado otras veces, nos tocaba a nosotros. Cuando usted se sienta tan santo, o gente que se siente que están allá arribota, usted le mira las manos y si tienen dos huecos, entonces él es santo. Usted lo toca por aquí y si tiene un hueco por aquí, también es santo. Porque él fue el que pagó ese precio. Si esa persona no tiene dos huecos en las manos, entonces no puede estar por encima de Jesús nunca en su vida, nunca en la vida. Muchas veces nosotros fuimos como consecuencia de algunos de nuestros pecados. Sufrimos mucho por esos pecados y sabemos por experiencia lo doloroso que es esto. Cuando pecamos sabemos y reconocemos que es doloroso cuando cometemos un error. Entonces, si nosotros sabemos y conocemos la consecuencia, imagínense Jesús en ese momento. Pero, ¿qué sería para el Señor sufrir de forma condensada por todos los pecados de los hombres? No cabe duda que nunca nadie ha experimentado un dolor y amargura semejante. En esos momentos, su santa humanidad fue oprimida y agobiada hasta los sumos. Pero había otro aspecto, y era el que todavía tenía que producirse la mayor agonía, y era el hecho de que cuando fuese colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. ¿Están entendiendo lo que le quiero decir? Lo profundo que es esta parte. En ese momento, la agonía venía más adelante. Y se lo voy a explicar en un momentito. ¿Qué significa esta parte? Vamos a irnos a Gálatas 3:13, donde dice: Cristo
nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Encima de él estaban todos los pecados en ese momento. Y recuerden que él no era pecador, siempre fue santo. Lo vamos a entender un momentito. De alguna manera inexplicable para nosotros, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús con Dios sería interrumpida en ese momento. En Marcos 15:34 nos dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, lama sabactani. ¿Qué significa esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo han leído? Esto fue lo que él dijo. En nuestra mente no cabe lo que este hecho tuvo que haber significado para Jesús, cuando el mayor deleite de su vida era la comunión con su Padre Celestial. Lo que Jesús más amaba era ir a la presencia de Dios. Fíjense que él iba a todas horas y se sentaba con él, a hablar con su Padre, porque él sabía de dónde venía, él sabía quién era, de dónde era y a dónde él iba a ir. No tenemos forma de entender esto. Nosotros en nuestra humanidad no entendemos la magnitud de esto. Conocemos lo que Jesús pasó. Deberíamos crear conciencia y ser mucho más sensibles al tener siempre un temor reverente para no pecar más. Entendiendo esto, debemos de tener ese temor reverente de que Jesús pagó un precio tan alto allí. Y tenemos la oportunidad de hoy en día poder a la presencia del Padre. A veces queremos hablar con Dios, pero dice, nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por el Hijo. Entonces tenemos que tener una relación ¿con quién? ¿Y con quién más? Con el Espíritu Santo. Cuando estrechamos esa relación con Jesús y con el Espíritu Santo, entonces tenemos ese acceso libre al Padre constantemente. Porque Él lo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, a través de Él. Nosotros también debemos desarrollar una actitud de oración y velar en todo tiempo. Lo podemos ver en Lucas 21:36. Pero al parecer el dueño de los discípulos ha alcanzado, pero al parecer el sueño de los discípulos ha alcanzado al cristianismo de nuestro tiempo. Y no debemos olvidar que dejar de velar abre la puerta al poder del mal en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando nos apartamos? Se lo explicaba en una prédica pasada, que cuando cometemos un pecado y no sentimos un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento, el Espíritu Santo no habla en ese momento. Pero como lo que sentimos fue un remordimiento, no pedimos perdón de corazón y luego lo cometemos nuevamente y el Espíritu empieza a entristecerse hasta que se apaga. Y cuando se apaga ya usted lo ve normal. ¿Eso es normal? ¿Es normal? Como mucha gente entra a un cargo, a un puesto, y allí es un hombre muy honesto, pero ¿qué sucede? Que de repente coge alguito, nadie se dio cuenta, y pide perdón al Señor, pero después ve alguito más y mete la mano de nuevo, y como nadie se dio cuenta, y después se hace una costumbre eso de seguir metiendo la mano. Si no, pregúntenle a Judas por qué metía la mano en el saco, en la bolsa. Eso hacía Judas. Por eso estaba preocupado por el perfume. Y dice, ya, en este perfume hay un dinerito aquí. Voy a perder ese dinerito yo. ¿Me entiendes? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la somnolencia? Por eso cuando oramos por ese espíritu de estupor y reprendemos ese espíritu de estupor, es porque ese sueño nos deja anestesiados. Nos vuelve ignorantes porque no entendemos de lo que el pastor está hablando y la pastora está hablando. Nos hace indiferente, no nos importa lo que está sucediendo en el ambiente, no nos hacemos parte de la atmósfera que está sucediendo y nos vuelve tranquilos frente al mal que nos rodea. Nos estamos tranquilitos ahí como que no está pasando nada y ese enemigo dándole vuelta a usted ahí. Déjamelo así mismo, que así que yo lo quiero. Debemos pensar en la segunda venida de Cristo y no otorgarle el poder al maligno. Debemos entender que debemos orar en todo tiempo. Vámonos ahora a Marcos 14:35. Lo pueden buscar en su Biblia. Normalmente, en donde
Da cada versículo, te dice el versículo 35, y así sucesivamente. Lo pueden buscar en su Biblia para que lo vayan acorde. Aquí vamos en el Marcos 14, 35. Yéndose un poco delante, se postró en tierra. Los discípulos se quedaron a cierta distancia de Jesús, donde todavía podrían verle y oírle. El evangelista nos dice en este momento que el Señor cayó rostro en tierra. Él cayó rostro en tierra. La postura que adoptó para orar expresa su total sumisión a la voluntad de Dios. Él estaba completamente sumiso a la voluntad de su Padre. Nunca quiso correr. Nunca. Pero en su humanidad, recuerden que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Pero él tuvo que abandonar todo eso que él era en el cielo. Como Dios. Tenía el poder de todo y él dejó todo eso para morir por nosotros. Lo veremos más adelante. Recordemos que unos días antes Jesús había descendido, cabalgando desde ese mismo monte de los Olivos en procesión real, aclamando justamente como rey. Ahí lo podemos leer en Marcos 11, 1-11. Cuando él iba en el burrito, en el pollino, ¿qué le dice la Biblia? En el pollino. Ahí lo recibieron como rey y él entró cabalgando. Pero ¿cómo estaba saliendo ahora? Completamente humillado ante el Padre, no ante el hombre. Sin embargo, ahora es al revés. El rey está de rodillas, rostro en tierra, sufriendo una angustia indescriptible. Debemos entender que si él podría llevar a Jerusalén, a Israel y al mundo a la obediencia a Dios, tendría que ser necesario porque él mismo comenzara por obedecer a Dios a sí mismo en la tierra. Así que el rey se arrodilló, dispuesto a obedecer por amor a su Dios y también a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque no había otro camino. No existía otro camino. Se lo voy a poner sencillo. ¿Quiénes vieron la película de los Avengers? Donde están, ¿cómo se llama? El de los anillos. Thanos. La película de Thanos, cuando Thanos se pone todos los anillos. ¿Quién es que ve el futuro en ese momento? El Doctor Strange. Es quien ve el futuro. ¿Y cuántas posibilidades vio él? Las vio todas. Y solo quedaba una sola. Por eso yo digo que esa parte de la película la sacaron de aquí. Ellos no están imitando lo que dice la palabra de Dios. Él vio toda la posibilidad. Entonces el Padre vio toda la posibilidad. Hizo es que no hay forma, no hay otro camino. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad con el rostro en la tierra. Hágase tu voluntad, como dice el Padre nuestro también. Recordemos que unos días antes Jesús había descendido cabalgando desde ese mismo monte de los Olivos en posición real. Ya eso lo leímos hace un momento. También podemos leer en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores. Y por la obediencia de un justo fuimos constituidos justos. Hoy en día el Señor no hace justo. ¿Por qué no hace justo? Porque hubo alguien que pagó un precio. Pagó. Cuando usted comete un delito y el juez le pone una sentencia de que usted debe de pagar 5 millones de pesos para dejarlo libre, usted paga ese precio. Y después que usted paga ese precio y lo dejan libre, ¿lo vuelven a meter preso por ese delito? No, porque ya usted pagó por eso. Ya usted pagó el precio de eso. ¿Me entienden? Vámonos a Marcos 14:35. Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora o aquella copa, como dicen en algunas versiones. Una vez más Jesús nos enseña con total honestidad y no se avergüenza de hacernos saber cuándo se enfrentó al precio de la obediencia. Sus oraciones fueron acompañadas del clamor y lágrimas. En cuanto a su oración, Jesús preguntaba si había otra base
justa sobre la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a la cruz. Aquí vemos que todo el drama de nuestra redención y el silencio del cielo indicó que no había otro modo. Ese silencio del cielo le dijo a Jesús que no existía otra forma. Jesús le clamó a su Padre, porque recuerden, él era humano y el dolor era tan grande que él le pidió a su Padre, pero siempre en una posición de que se haga tu voluntad y no la mía. El santo Hijo de Dios debía morir por nosotros los pecadores. Por supuesto, aquella hora a la que Jesús se refería era la hora cuando Jesús, el hombre representativo, había de presentarse ante la justicia divina para satisfacer sus exigencias por medio del sacrificio de sí mismo en ofrenda del pecado, en ofrenda por el pecado. Era necesario que fuese allí, era necesario que esa fuera la hora, era necesario que fuese de esa manera, era necesario porque así lo había visto el Padre, así lo había decidido el Padre. En Marcos 14:36, y decía, Abba Padre, como se ve allí. ¿Qué decía él? Abba Padre. La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a su padre e implicaba confianza, intimidad, reconocimiento de autoridad. Equivale a nuestro papá, a ese papito, a ese amado. Por eso le decía Abba Padre. Cuando los discípulos ven esto, me imagino que se asombraron, porque ninguno en esa época le decía Abba a Dios. Ninguno. Porque Él era el Padre. Él era su Padre. Dice, pero al hacer esto, Jesús estaba revelando la naturaleza de su comunión con Dios. De hecho, siempre que vemos a Jesús orando en los evangelios, lo hizo de esta forma, salvo en una única ocasión. Esto tuvo lugar en la cruz, cuando allí clamó, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo pueden buscar en Marcos 15:34. Fue la única ocasión donde nos dijo, Abba Padre. Siempre, fíjense la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo comienza? Padre Nuestro. Esa es la oración modelo. Ahora en Marcos 14:36 dice, aparta de mí esta copa. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inconmensurablemente amargo. Tenía el sabor de la muerte. El autor de Hebreos dice que Él gustó la muerte por nosotros. En Hechos 2:9. Además, el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa, que estaba reservada para los malos. Está en Salmos 11:16. Y que contenía la indignación divina contra los impíos. Salmos 75:8. Y su ira en Isaías 57:17. Y su furor en Jeremías 25:15. Recuérdense que la muerte de cruz era una muerte vergonzosa. Era una muerte para gente que habían cometido un pecado muy grande, un crimen muy grande. Era una muerte muy vergonzosa, pero tenía que ser así. La muerte que Él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma o del cuerpo, sino el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. No sé si entendieron esa parte. El él tener que separarse de su padre en ese momento era más doloroso que cualquier cosa para él. Eso es lo que él más le dolía en ese momento. Cristo aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimiento en un mundo caído. Nosotros ya lo hemos experimentado muchas veces. ¿Quién no lo ha experimentado eso aquí? Levante la mano, ¿quién no lo ha experimentado eso? Son santos, señores. ¿Cuál es la consecuencia cuando decimos serle fiel al Señor? La oposición de los familiares es una de las consecuencias. ¿Sí o no? Los familiares le ponen oposición a uno de una vez cuando venimos al Señor.
la oposición de amigos ante lo que ellos perciben como fanáticos religiosos. Así nos llaman, fanáticos religiosos, pero no entienden el amor que sentimos por dentro. Por eso cuando dicen demos un grito de júbilo, es cuando sentimos una alegría tan grande que solamente podemos dar un grito de júbilo para que no estallar por dentro. También podemos recibir el desprecio de los compañeros y amigos porque nos ven diferente. Y en el peor de los casos, la persecución política, como le pasa a muchas personas en otros países. Muchas veces la consecuencia de la fidelidad al Señor es la burla, la crítica, la oposición y el insulto. Eso no pasa. Nos insultan, nos dicen cosas. Cuando usted va y está predicando en la calle o en cualquier sitio, siempre aparece alguien que quiere como burlarse, quiere hacer algo diferente. Pero es una persona que está haciendo algo en base a su condición, en base a lo que el enemigo está haciendo por él por dentro. No es la persona que lo hace. Por eso no debemos tomar nada de eso personal cuando alguien se está burlando. Pero en medio de todas estas circunstancias, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que nos entiende, porque Él mismo también ofreció ruegos y súplicas con un gran clamor y lágrimas, por lo cual Él es poderoso para ministrarnos como fiel y sumo sacerdote. Él es nuestro pastor. Él pedía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y el Padre no intervino para impedir que él bebiese de esa copa. Pero sus oraciones fueron respondidas. La gente dice, pero el Padre nunca le respondió a su oración. Siempre el Padre le respondía a su oración, ¿cierto o falso? Él le respondía a la oración. La noche de sufrimiento fue seguida por la mañana de la resurrección y de la vindicación que Dios hizo a su fe. No fue librado de padecer la muerte, sino que había llegado a ella. Fue cuando fue sacado de sus garras por el glorioso triunfo de la resurrección. No olvidemos que de la misma manera donde Dios siempre contesta nuestra oración, tal como pensamos que debería hacerlo. Dios no siempre contesta nuestra oración como Él debería hacerlo. A veces Él te la contesta más adelante. Muchas veces estamos orando, pidiéndole al Señor, y en ese momento Él se queda callado, como dice una adoración. Cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. El Padre estaba trabajando en ese momento. ¿O ustedes entienden que el Padre no se daba cuenta de lo que estaba pasando? En medio de una guerra tan grande como esa, Él siempre contesta nuestras oraciones, pero en su tiempo, no en el nuestro. Como decía el pastor Javier, Dios siempre llega tarde en nuestro entendimiento, pero en el de Él siempre llega a tiempo. Entonces, Dios siempre llega a tiempo. Marcos 14:37 dice, vino luego y los halló. ¿Cómo los halló? Durmiendo nuevamente. Estaban durmiendo porque tenían mucho sueño, estaban muy cansados. Después de un tiempo en oración, Jesús volvió a donde había dejado a sus discípulos y los encontró durmiendo. No fueron capaces de compartir con él nada de su infinito dolor. Se dormían otra vez y volvían y se dormían. No entendían el por qué tenían tanto sueño. Cada vez estaba más claro que en el camino de la cruz Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Si sus más íntimos discípulos no podían acompañarles en oración ni siquiera una hora, ¿qué se podía esperar de ellos una vez que Jesús fuera arrestado y estuvieran en manos de sus enemigos? Imagínense, si ellos no podían acompañarlo una hora de sueño y hacer esa vigilia, ese momento, mucho menos iban a estar con él en la cruz, iban a dejarse ser crucificados. El mismo Pedro no fue capaz de mantenerse despierto junto a Jesús, orando con él por un poquito de tiempo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No has podido velar ni una hora. Léanlo aquí. No has podido velar ni una hora, le dijo el Señor. ¿Cuántas veces no somos capaces de velar en oración ni siquiera una hora? ¿Qué puede esperar el Señor de nosotros? Ni siquiera eso. A veces dormimos la noche entera y para levantarnos bien tempranito para orar, el sueño nos vence. Eso lo pudimos ver, lo pudimos presenciar hace poco en el matutino del incendiario y en el ayuno. Muchos se quedaban en la cama durmiendo, pero se entiende porque somos humanos
y el sueño a veces nos vence. A veces nos acostamos demasiado tarde. Por eso tenemos que tener disciplina y dominio propio de, déjame apagar la serie y acostarme temprano. Pero la serie está muy buena, hay que seguirla viendo y se acuestan tarde. Y ahí es donde viene la situación, porque eso es lo que el enemigo quiere. Vámonos a Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación, le dice el Señor. La tentación a la que Jesús se refería y para la que tendrían que estar preparados consistía en negar, escandalizarse de Jesús una vez que fuese arrestado y crucificado. O sea, velen y oren para que no caigan en tentación, porque en ese momento cuando se fueran a llevar a Jesús, se podía levantar algo donde ellos iban a hacer una revuelta en ese momento y iban a dañar el propósito que tenía el Padre en ese momento. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué hizo uno de sus discípulos? ¿Sacó qué? Saca una espada y le corta una oreja a uno de los soldados. Espérate un momentito, estoy parafraseando, le dice el Señor. Haciendo el asunto, le pone su oreja de nuevo y se entrega. ¿Me entienden? Porque eso es lo que él quería evitar, que se dañara ese momento. Por eso cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, en un tiempo atrás, es porque él no estaba entendiendo tampoco cuál era lo que iba a suceder. Esto debió ser muy difícil para los discípulos, ver a su maestro clavado en la vergüenza de la cruz, como le decía hace un momento. Por eso, aunque los mismos discípulos no percibían la gravedad de la hora, que se prueba que iba a venir sobre ellos, o sea, la gravedad de la situación que iba a venir sobre ellos, el mismo Señor ya había orado por ellos y en especial por Pedro, para que su fe no faltase. Recuérdense que Pedro dijo que él iba a estar con él todo el tiempo, pero el Señor se mantenía orando por él para darle fortaleza, para que no menguara, porque él era un hombre colérico en ese momento, hasta que el Espíritu Santo lo cambió. Esta exhortación de Jesús, velad y orar, debería estar presente constantemente en nuestros corazones, como la única forma real de vencer la tentación. No nos engañemos. No hay ningún poder en nosotros mismos que nos haga inmune a los ataques de Satanás. Nosotros no tenemos ningún poder. Es que la oración, y ahí es donde debemos estar todo el tiempo, en oración. Por esta razón, cada cristiano debe estar permanentemente en un estado de vigilancia y oración, desde el momento de su conversión hasta la hora de su muerte. ¿Cómo debemos estar nosotros los cristianos? En oración, desde el momento que pasamos aquí delante y confesamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, hasta el momento de nuestra muerte debemos estar orando. Algo que yo veía mucho en mi abuela era eso. Ella hasta el momento de que perdió conocimiento y la razón, estuvo con una Biblia en la mano orando por sus hijos. Y oraba mucho porque eran 15. Eran 15 muchachos. Más todos los nietos y todo. Imagínense ustedes. Yo me levantaba y le encontraba de rodillas, al acostarse siempre de rodillas, orándole al Señor, orándole al Padre. Era una mujer de fe y así el Señor permitió llevársela como un angelito. Ella se durmió y no despertó, no tuvo dolor, no tuvo nada, porque fue una mujer prácticamente santa aquí en la tierra. Lo que más hizo fue ayudar y hacer favores. Vámonos a Marcos 14:38. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entendemos eso claramente. El espíritu siempre está dispuesto, el espíritu quiere orar, el espíritu quiere adorar, el espíritu quiere exaltar a Dios, pero la carne es débil. Y cuando llenamos la carne con los placeres y le damos el gusto a la carne, es donde debilitamos el espíritu. Dentro del cristiano hay dos naturalezas que son contrarias entre sí, que es el espíritu y la carne. Lo podemos ver en Gálatas 5, del 16 al 17. Dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Recuerden que en Reina Valera sí que está escrito de esa forma. Entonces,
Es importante entender eso. El espíritu siempre, la carne va a querer siempre otra cosa, pero debemos de someter la carne. Yo recuerdo a una persona que siempre decía cuando estaba en ayuno: cuerpo quiere pizza, bebe agua. Ya, bebe agua y sometía la carne. Daba el olor de la pizza, ya tú sabes, ¿no? A líquido puro, y ese pedazo de pizza bonito, humeando. Vámonos a Marcos 14:41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansen. Eso es cuando ya llega al final: dormid ya y descansen. El Señor interrumpió sus oraciones en 3 ocasiones para ir a ver a sus discípulos. El Señor interrumpió su oración en 3 ocasiones para ir a ver a los discípulos, porque ellos no tenían la voluntad, o sea, no podían orar en ese momento. Y al no poder orar, el Señor lo que hacía es que se levantaba y iba donde ellos a ver sus discípulos, a ver qué estaban haciendo, porque el sueño lo estaba venciendo. Y aunque seguramente sentían cierta vergüenza por no estar orando tal como Jesús le había pedido, sin embargo, no lograban resistir el sueño y tampoco sabían qué responderle a Jesús en ese momento. Bueno, cuando Jesús le preguntó, no sabían qué decir, que no entendemos lo que está pasando. Pero cuando Jesús regresó por tercera vez, ya no les animó a velar, sino que les dijo que durmieran y descansaran. No debemos ver en estas palabras una severa reprensión, sino más bien todo lo contrario. Podemos incluso imaginarnos al Señor sentándose a su lado mientras velaba sus sueños, como un padre que vigila tiernamente a sus pequeños mientras duermen. Sin duda, es un cuadro conmovedor. O sea, imagínense eso. Cada vez por lo menos el Señor ha puesto en mí el don de yo ir leyendo la palabra e imaginarme lo que está sucediendo ahí. Yo me he pasado estos días en el Getsemaní, estando con él allí, a su lado, al lado de sus discípulos. O sea, es como que yo me teletransporto y estoy allí en ese momento. Y eso me hace vivir la experiencia como más cercana, de una manera bien cercana. Los discípulos se habían rendido a la conmoción del sueño bajo el peso del cansancio y la tristeza. Eso lo podemos ver en Lucas 22:45, donde Dios le dice: basta, la hora ha venido. Finalmente llegó la hora en que Jesús iba a ser entregado en manos de los pecadores. Llegó ese momento donde Jesús iba a ser entregado en manos de los pecadores. Suponemos que el Señor escuchó el ruido de la compañía de soldados, conducida por ¿quién? ¿Quién dirigía la compañía de soldados? El señor Judas. Iba ahí. Iba dirigiendo la compañía de soldados, cruzando el arroyo que le mostré hace un momentito, el arroyo, y subió a la cuesta hacia el huerto. Por lo que rápidamente se despertó a sus discípulos para advertirle de la presencia del peligro que venía en ese momento. Todo esto Jesús lo estuvo viendo, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar en la cruz, lo que iban a hacer con él. Y él simplemente velaba por ellos, oraba por ellos, para que no fueran a hacer nada indebido en ese momento, porque él entendía lo que iba a pasar. A lo largo de la Biblia, Dios ordena a su pueblo que le obedezcan. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La obediencia. Pero la sumisión no es algo natural para nosotros. La sumisión no es algo normal. Siempre hay una rebeldía, porque nacemos con un espíritu rebelde. Se nos debe enseñar a obedecer al Señor y a rendirnos mediante la interacción con las personas que tienen autoridad en nosotros. Y esto yo sé que le va a llegar a mucha gente. Cada vez, donde quiera que el Señor nos envía, tenemos una autoridad. Hay alguien por encima de nosotros. Desde que nacemos tenemos una autoridad. Ahí están nuestros padres. Vamos a leerlo. El mejor lugar para aprender la obediencia es en el hogar. La Biblia dice a los hijos que honren y obedezcan a su padre y a su madre, en Efesios 6:1-2. Dios dispuso que nuestra primera experiencia con la autoridad implicara someternos a padres y madres que nos aman y cuidan. Nos aman y cuidan como Dios nos ama y nos cuida. A través de sus amonestaciones,
aprendemos a controlar nuestro espíritu rebelde, ese espíritu que traemos desde el tiempo de Adán y Eva. En cada etapa de la vida Dios nos pone bajo la autoridad de otro, ya sean padres, maestros, empleadores o autoridades del gobierno. Podemos verlo en Romanos 13, 1, 2, por supuesto. Al igual que toda la humanidad, estas personas nacieron en pecado. O sea, tu papá, tu mamá, el mío, el de todos, nacieron también en pecado. Ellos pueden equivocarse, pero siguen siendo la figura de autoridad que el Señor puso para nosotros. Siguen siéndolo. Dice, ya sea que estemos o no de acuerdo con nuestros gobernantes, las autoridades nos enseñan el valor de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Por ahí empezamos a aprender la consecuencia de la desobediencia. A menudo nos resistimos a la idea de obedecer a otra persona. Nos resistimos, y más cuando esa persona es una persona joven que no tiene tanta experiencia como uno y ¿qué me puede enseñar este muchachito a mí? Y está equivocado. Si lo pusieron como una figura de autoridad para ti en ese momento, lo correcto es respetarlo. Porque si no respetamos nuestra figura de autoridad aquí en la tierra, mucho menos vamos a respetar lo que está en el cielo. Vamos a Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, y con esto termino. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Y yo le digo, ahora pues, iglesia de Kainos, ¿qué pide? ¿Qué te pide Jehová tu Dios? ¿Qué te pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Dios para ti, que lo ames con todo tu corazón y lo ames con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad, hablamos de prosperidad en general, empezando por el alma, porque la palabra dice que habrá prosperidad en la medida que prospere tu alma. Y si nuestra alma está prosperando, el Señor también nos va a prosperar en otras áreas.